This is the end. Buenas a todos, gente. Este video es para analizar una escena en particular y cómo repercute en la obra, la de la cápsula del tiempo, aquella que incluso muchos dicen que le daba un buen cierre al manga. Respeto eso, pero tengo algunas consideraciones que me gustaría compartir. Creo yo que esta escena es una de las mejores del manga, todos compartiendo un momento íntimo donde dejan salir sus sueños de hace años. Es muy emotivo, ciertamente, aunque recientemente volví a releerla y parece como que muchos de nuestros protagonistas se rindieron en sus sueños infantiles para conformarse de cierta manera con una vida adulta, y me pongo a pensar si realmente son felices, si realmente siguieron esos sueños. Siempre me pareció extraño cómo los que ellos creían de jóvenes termina siendo diferente a lo que realmente son. Si repasamos, Chifuyu actualmente tiene una tienda de mascotas junto a Kazutora, esto es por el sueño que Baji tenía. Sin embargo, en la cápsula del tiempo vemos que quiere ser piloto de avión. Hakai es actualmente un modelo reconocido y vemos que en su sueño era ser astronauta, bastante más infantil y un poco más imposible. Creo que quien mantiene este sueño es Mitsuya, y su mensaje es no olvidar su motivación, recordar que se divirtió haciendo ese peluche para sus hermanas al no tener dinero. El mensaje de si no hubiera sido pobre, jamás sería quien soy ahora, tiene que ver con el concepto del futuro, de no olvidarse de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, un concepto que se mantendrá en esta escena. Draken por su parte hablará de lo mal que lo pasó en la disolución de Touman, a pesar de saber lo importante que es Touman para todos ellos y en especial para él. Sabe que está seguro de algo. Mikey sufre mucho más aún. Junta todos estos sentimientos en esta carta para no olvidarlo, para no dejar pasar esas emociones, pero claramente en este futuro las ha olvidado. Entiendo que también esta escena puede leerse como que los personajes maduraron y que a veces parte de crecer es dejar algunas cosas detrás. Me parece otra lectura válida de la misma escena. Incluso aquellos que no hablan de profesiones se las arreglan para hablar de los afectos. Los hermanos Kawata son prueba de eso, y lo mismo con Pachin y Peian. Hay un sentimiento generalizado de más allá de lo que decidimos ser, estar juntos es lo importante. Quizás el mensaje que más me llega es justamente el de Draken, no solo porque ahora Draken ya no está, sino porque habla de un sufrimiento interno en el momento de la disolución de Touman. Cuando enterraron la cápsula estaba seguro de que si bien él estaba sufriendo, Mikey lo estaba también, y mucho más que cualquiera. Con el pasar de los años se olvidaron de Mikey, incluso Draken lo dice, no saben nada de él hace 10 años. Más tarde sabremos que es porque él mismo los alejó. La carta de Mikey diciendo que todos estarán bien y hablando de cada uno de ellos, dando un mensaje optimista y feliz al final, sin embargo es una pantalla, es otra falsa sonrisa de Mikey para ocultar lo que siente. El remate de este encuentro es todo el grupo mirando al cielo buscando esa conexión entre ellos. Por otro lado, Mikey mira el mismo cielo estrellado, pero en total soledad. Como dije, el mensaje puede ser la resignación de una vida adulta, y si bien todos tienen ese futuro o presente prometedor, no parecen ser los personajes que hemos conocido. Este mensaje autocomplaciente de Mikey nos conoce, no hay nada más detrás de este mensaje, cuando elige no presentarse a esa reunión, no parece ser parte de estos personajes que vimos desarrollarse durante la obra, que siempre pensaban que había algo más detrás. La pantalla del falso mensaje optimista se rompe en un mensaje oculto a Takemichi, una cinta de video. Me parece muy bueno como Mikey elige ocultar este mensaje dentro de, justamente, la carta de Takemichi, como una verdad dentro de un recuerdo. Esta cinta debe ser reproducida en una tienda de videos y le trae nostalgia, como dice Takemichi, pero no solo está en los objetos como las caseteras, en la revista de Chifuyu incluso, y en el peluche de Mitsuya, pero por sobre todas las cosas, la nostalgia de ese pasado que, irónicamente, dejaron pasar, está en toda esta escena, en las palabras que escribieron y en los mensajes de su yo del pasado. Esta cinta de video tendremos un inicio donde Takemichi ve a Shinichiro por primera vez y hasta ahora única. Vemos también a Emma, otro soporte importante para Mikey, encapsulados en esta cinta donde se encuentran sus mejores momentos. Y en este video Mikey elige contarle la verdad a Takemichi, tiene miedo de lo que se convertirá en 12 años. Takemichi ya le había contado por lo que pasó cuando le reveló el futuro, antes de la disolución de Touman, y ahora los quiere a todos alejados, porque cree que dentro hay un otro yo, ese otro que estamos viendo actualmente y que ya no puede ser contenido, un personaje que tiene miedo de él mismo y aleja a todos para no lastimarlos. El video finaliza
finaliza con un Mikey sonriendo pidiéndole a Takemichi que sea feliz. Takemichi toma este pedido y se rinde. Dice que lo que le ha pasado a Mikey no es culpa de nadie, sino que lo eligió él. Takemichi se resigna a salvar a alguien. No suena como el Takemichi que conocemos. Sin embargo, hay algo que no está bien, y me gusta el detalle de la escena que Takemichi está viendo su reflejo en el vidrio como si hubiera otro yo tal como Mikey, o dos decisiones que tiene que tomar, y que el vehículo sea un tren le da esa conexión con el viaje y el inicio. Y lo que lo pone de vuelta en recuerdo es una sonrisa. Es ver a Hina feliz y auténtica cerca de su boda. Esto lo lleva a pensar en la sonrisa de Mikey, esa sonrisa falsa que siempre hace para ocultar su dolor. Lo hizo cuando decidió terminar Toman, cuando dice que sea feliz, y esa sonrisa que estuvo siempre a su alcance, pero eligió no ver. Takemichi nota esto y el viaje para salvar a Mikey comienza. Su felicidad está conectada a la de Mikey. No puede permitirse ser feliz si sabe que su amigo está sufriendo por esta felicidad, por la felicidad de todos. Y obviamente también tenemos que pensar en lo que sintió Hina cuando se mostró totalmente deslumbrante en su traje de novia frente a Takemichi y este le dice que le recuerda la sonrisa de Mikey. No creo que sea el mejor comentario para hacer en ese momento. Digamos que Takemichi tiene demasiada suerte con que Hina sea su prometida y sea bastante considerada en esto. Siguiendo con el análisis, es interesante como Hakai es quien le avisa a Takemichi sobre la cápsula del tiempo cuando está preparándose para casarse con Hina. Ese paso que terminará por sepultar todo su pasado, el fin de su aventura. A partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. Por eso, luego de la cápsula del tiempo, busca a Mikey antes de su boda, para incluso invitarlo. Pero claro, las cosas no van como se planeó. 3 días antes de la boda, 3 disparos para Takemichi, lo que desencadena en este nuevo viaje, y las comparaciones que podemos hacer con lo que está pasando actualmente son varias. Desde Chifuyu renunciando a su trabajo para unirse a Takemichi, en contraste al Chifuyu del futuro que lo alienta a dejar las cosas como están. Si después será piloto o tendrá su propia tienda de mascotas es algo que veremos más adelante. Lo mismo que Mitsuya rechazando el premio frente a todos en pos de salvar a un amigo. Y es que el sueño de ser sastre pasará. Es un sueño que se conecta con su pasado, que se prometió a Draken, y además es quien le hizo el traje de bodas a Hina y Takemichi. Dudo que eso cambie. Pero no puede pensar en este sueño cuando un amigo está pidiendo ayuda. Creo que el cambio está justamente ahí, recordando, como decía en la carta, que lo que importa es no olvidar de dónde vinimos. Justamente todos ellos vienen de Toman, incluso Mikey en Black Dragons habla con Mitsuya sobre esto, del temor de quedarse solo, de que cada vez haya menos miembros fundadores. Y vamos con Draken, cuyo último deseo fue salvar a Mikey, en contraste del futuro en que simplemente se olvidó de él. En cuanto a lo que le sucede a Draken, tengo mis quejas. Ciertamente es mejor tener una tienda de motocicletas que estar muerto, pero creo que tiene que ver más con no traicionarse a sí mismo, no olvidarse de su amigo incluso en su último momento, y claro, de Emma. Esa carta de la cápsula del tiempo incluso retoma esto, no olvidar ese sentimiento. Espero que quede claro que no busco justificar todo. Es más, mi problema con la muerte de Draken no es tanto su muerte en sí, es decir, se sacrificó para cambiar el futuro de todos, le agradece a Takemichi y le dice que no se sienta culpable porque él eligió esto. Además es lo que desencadena al Mikey de Kanto, sino que lo que me molesta es que lo hayan matado unos cualquiera, unos tipos deseosos por escalar en una pandilla que después será disuelta. Si su asesino fuera un personaje más relevante o reconocible, creo que no tendría problema con esto. Hablando de futuros, algo que me llamó la atención es que Takemichi siempre está trabajando en el mismo lugar, no importa el cambio en el pasado, siempre está en esa tienda de DVDs o películas. Curiosamente, un lugar donde hay películas que pueden rebobinarse, ir hacia atrás y hacia adelante, como lo que Takemichi hace, casi como el mismo ciclo que cumple Takemichi. Esperemos que luego de este último viaje, Takemichi por fin esté en un trabajo que lo haga feliz. Así que sí, la escena de la cápsula del tiempo puede leerse como una resignación de los sueños infantiles y abrazar la vida adulta. Es posible verlo así, pero no creo que eso vaya con el tono del manga. ¿De qué sirve ver la sonrisa plena de tu amada cuando un amigo finge la suya para no preocuparte? ¿De qué sirve conmoverse ante las palabras escritas de Mikey si mientras las escribía pensaba en quedarse solo? La idea, o donde apunta el manga, la resume Takemichi en sus mensajes, tanto en su deseo de fin de año de proteger a todos, como su simple pero acertada carta de que ninguno llega a escuchar. Espero que todos sean felices. ¿Es difícil de lograr? Sí, pero aunque haya una mínima posibilidad, hay que intentarlo. Muchas gracias por mirar.